país anda muy mal, porque un grupo pequeño tiene acceso al capital, negando a la mayoría su derecho al capital. Hernando, presidente, él sí sabe. ¿Qué haría yo si tuviera capital? 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 Avanza, 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 el tren de la esperanza. Hernando, presidente, es lo que pide la gente. Daría seguridad que garantice tu libertad. Daría seguridad que garantice tu libertad. ¿Qué haría yo si tuviera capital? 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 Avanza, 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 el tren de la esperanza. Hernando con firmeza, combatiendo la pobreza. Pondrá dinero en tu bolsillo, así de fácil y sencillo. Pondrá dinero en tu bolsillo, así de fácil y sencillo. Cada persona una idea, ideas para progresar. Progreso que nunca llega por falta de capital. Hernando, presidente, él sí sabe. ¿Qué haría yo si tuviera capital? 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 Avanza, 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 el tren de la esperanza. Hernando, presidente, con la juventud valiente. Trabajando con la juventud, lo quiero yo y lo quieres tú. Trabajando con la juventud, lo quiero yo y todo el Perú. ¿Qué haría yo si tuviera capital? 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 Avanza, 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 el tren de la esperanza. Hernando, presidente, es lo que pide la gente. Acabaría con la corrupción sin ninguna compasión. Acabaría con la corrupción sin ninguna compasión. Hernando, presidente, él sí sabe. ¿Qué haría yo si tuviera capital? 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 Avanza, 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 el tren de la esperanza. Hernando, presidente, con la juventud valiente. Trabajando con la juventud. ¿Por qué deberíamos votar por la doctora Silvana Sam? Porque es una mujer peruana de principios, trabajadora, luchadora, honesta y con voluntad de servicio, comprometida con la población desde hace más de 11 años. Esto le ha permitido conocer y vivir de cerca las necesidades de su comunidad. Está dispuesta a seguir trabajando desde el Congreso para lograr que el Perú pueda salir de esta crisis, con propuestas concretas y reales de la mano con la ciudadanía. Por una nueva forma de hacer política, Silvana Sam entra a la cancha, con más gestión, más acción, combatiendo la corrupción. Por ti, por tu familia y por tu comunidad, este 11 de abril, escribe el 11 y marca el tren de Avanza País. Buenas noches, los saluda Silvana Sam y les doy la bienvenida a esta transmisión en la cual les brindaremos las recomendaciones de terapia física y rehabilitación en pacientes post-COVID-19. Actualmente, el COVID-19 viene afectando a nuestra población a nivel nacional. El impacto desencadenado en la sociedad es abrumador. El curso de la enfermedad ha generado que nuestra comunidad se confine en sus hogares, que el número de pacientes hospitalizados y con estancia en unidad de cuidados intensivos aumente exponencialmente, ocasionando un reposo prolongado con actividad física, lo cual representa un factor predisponente al desarrollo y al agravamiento de condiciones patológicas relacionadas con los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico, el músculo esquelético y psicológico, pero sobre todo disminuyendo esa capacidad físico-funcional y mermando la calidad de vida
de estos pacientes. Dada la incidencia que viene dejando esta pandemia, lo cual ha ocasionado una merma en la recuperación y en el proceso para que la población se integre nuevamente a las actividades laborales, hemos diseñado un programa conjuntamente con un equipo de profesionales del área de salud, los cuales estarán a su disposición a través de esta plataforma durante las siguientes sesiones para brindar orientaciones y recomendaciones en los temas relacionados. Es importante resaltar que estas recomendaciones serán de vital importancia, pero sobre todo para aquellos pacientes que no han podido ser atendidos en los centros hospitalarios, principalmente por falta de infraestructura, por falta de camas, ¿no? Y que a su vez no han podido contar con orientación necesaria de algún profesional de la salud debido a que han desarrollado su enfermedad dentro de sus domicilios. Ante esta situación de crisis, comparto con ustedes que dentro de las propuestas legislativas de Avanza País, hemos considerado como prioridad la implementación de servicios médicos especializados y descentralizados para la atención de pacientes post-COVID-19, con la finalidad de que la población afectada acceda oportunamente a estas terapias de recuperación, con lo cual estaremos dando solución a uno de los problemas de salud que afectan significativamente la recuperación económica de nuestro país, teniendo en cuenta de que las propuestas no pueden ir solo con buenas intenciones y que se requiere conocimientos, experiencia y compromiso. Me comprometo como candidata al Congreso con el número 11 por Avanza País a seguir trabajando junto con el doctor Hernando de Soto para mejorar la salud pública en el Perú. Hoy tenemos a nuestra especialista, la doctora Nidia Yanina Soto Ágreda, quien nos brindará 11 recomendaciones sobre terapia física y rehabilitación en pacientes post-COVID. Ella es tecnólogo médico en el área de terapia física y rehabilitación, es magíster en salud pública y también tiene un doctorado en salud pública. Ella ha participado activamente en la elaboración del documento técnico denominado Recomendaciones para la intervención del tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación en el manejo del paciente post-COVID-19. Y en esta oportunidad enviamos un saludo y nuestro agradecimiento al decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, el licenciado Carlos Sánchez Rafael. Si tienen alguna duda o pregunta, podrán realizarla a través de nuestro chat para poder responderlas al final de la sesión. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la doctora Nidia Yanina Soto Ágreda, que le vamos a dar las gracias por estar aquí con nosotros. Yanina, es un verdadero placer poder contar con tus conocimientos y tu experiencia el día de hoy. Bueno, gracias, doctora. Le decía, buenas noches con todos, ¿no? Entonces quiero, por favor, que todos verifiquen, evidencien y escuchen esto. Eso significa una vida menos de un paciente post-COVID, ¿no? Que no fue abordado a tiempo y que en realidad nosotros como personal de salud no logramos intervenir para su mejoría. Entonces, frente a esto, quiero empezar mencionando, ¿no? De nuestras cifras, que en realidad pues son cifras alarmantes, ¿sí? Hasta el día de ayer hemos podido observar que hay 2.366 casos confirmados de COVID-19, ¿sí? De los cuales ha habido solamente el día de ayer 61 altas hospitalarias, ¿no? Y es ahí a donde se dirigen este documento técnico, ¿no? Pero si hacemos una retrospectiva, vamos a darnos cuenta que durante todo este tiempo, los casos confirmados de COVID han sido 1.472.790 casos, ¿sí? Y las cifras de alta ha sido 1.388.554 casos. Entonces, esos casos son a los que nosotros tenemos que llegar y a los que queremos que esta propuesta llegue, ¿no? Estas 11 recomendaciones, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la presentación. Muy bien, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar la presentación. Como ya lo ha mencionado la doctora Silvana, vamos a dar a conocer estas 11 recomendaciones de terapia física y rehabilitación en pacientes post-COVID, ¿sí?
Bueno, las recomendaciones que se han elaborado son recomendaciones fundamentales, ¿sí? De todas maneras enfocadas para pacientes, en este caso, pues que han vencido a la COVID-19, ¿no? Pacientes que han tenido temas seculares, pero que son unos guerreros, ¿sí? Entonces, como punto número 1 o como recomendación número 1, vamos a entrar a tallar con respecto a la condición del paciente, ¿sí? Y vamos a mencionarlo. Este punto es muy importante, ¿no? Porque en realidad, pues, el paciente post-COVID se ha estado hospitalizado, ha estado en instancia hospitalaria en la UCI, como le mencionó la doctora, pues es importante que identifique los factores de riesgo y el tipo de alteraciones o temas seculares que ha tenido el paciente, ¿no? Entonces, como ya, si bien es cierto, lo mencionó la doctora, pues el impacto que ha generado esta pandemia, esta nueva enfermedad que ha sido la COVID-19, ¿no? Ha sido que se ha desarrollado lo que es el tema del confinamiento, ¿no? Luego se ha dado el tema de la hospitalización, ¿sí? Y con el agravamiento y el compromiso de sistemas importantes en nuestro organismo, pues el paciente ha ido a parar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Y esto qué ha generado? Ha generado un reposo prolongado y por lo tanto la complicación que se ha dado es el tema de la inactividad física, ¿sí? Y eso ha mermado también los propios procesos orgánicos, ¿no? Un proceso orgánico fundamental ha sido el daño a nivel pulmonar, ¿sí? El daño a nivel cardiovascular, el daño respiratorio, ¿sí? Y también un tema secular que ya está avalado por evidencia científica, ¿no? Es el tema del sistema nervioso también. Pero el punto importante ha sido de que frente a todo ello ha habido mayor daño musculoesquelético, ¿no? Que concatenadamente pues ha mellado en la capacidad físico-funcional y por lo tanto pues altera nuestra percepción de lo que es una calidad de vida adecuada en este tipo de pacientes, ¿sí? Para que los pacientes puedan realizar esta terapia post-COVID es importante también de que sepan, ¿no? Quiénes pueden desarrollar esta terapia y quiénes no, porque siempre que nosotros vamos a desarrollar un protocolo, un plan de intervención, es importante conocer, ¿sí? Nosotros quisiéramos en realidad que esto pues llegue a todas las personas, pero en realidad para desarrollarlo hay puntos importantes que el paciente debe de conocer y debe de respetar también, ¿no? Un punto importante para que el paciente pues empiece a desarrollar esta terapia post-COVID es primero contar con confirmación diagnóstica a través de un PCR positivo, ¿no? Otro de ellos es que el paciente pues presente todas las complicaciones y la limitación funcional que hemos mencionado, ¿no? Alteraciones cardiorrespiratorias, musculoesqueléticas, ¿sí? Algunas deficiencias neurológicas que se han venido dando, ¿no? Pero también hay un tema importante que no debemos de dejar pasar, que es el tema psicológico, ¿no? Porque si nos ponemos a evidenciar eso, pues, en los pacientes que han estado en hospitalización y los que han estado en la UCI, pues, de todas maneras, esto ha dejado un impacto emocional en ellos, ¿no? Ahora, ¿quiénes no deben de desarrollar este tipo de terapia? Netamente van a ser los pacientes oxígeno dependientes, ¿no? Ese sí es un punto en el cual yo hago mucho hincapié y el equipo también de que debe ser monitorizado por un especialista, ¿sí? Otro punto importante y como tercer punto tenemos el tema de educación y concientización del paciente, ¿no? Ahora en estos tiempos de tecnología y de nueva era y de digitalización, el paciente pues es un paciente que está con el tema de la infografía, le podemos decir, ¿no? Que el paciente pues va y verifica y busca en internet respecto a su diagnóstico, respecto a los medicamentos que puede consumir, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tema nos toca a nosotros educar al paciente con respecto a esta patología, ¿sí? Y que el paciente debe de tomar conciencia también que una vez que inicia con esta terapia, pues no debe de dejarla. Nosotros queremos que el paciente se adhiera al tratamiento y que pueda desarrollar la terapia post-COVID hasta lograr nuestra meta, que es
pues lograr la funcionalidad y reincorporarlo a la sociedad, ¿no? Y de todas maneras vamos a mejorar la parte funcional y la calidad de vida. El paciente post-COVID tiene que mejorar el estilo de vida que ha tenido anteriormente. Como cuarto punto, es importante también que el paciente conozca que, si bien es cierto, va a empezar desde una etapa baja, ¿no? Con ejercicios básicos, pero debe de ir incrementando. Nosotros cuando tratamos a un paciente nos desarrollamos metas y objetivos, por lo tanto el paciente también tiene que evidenciar y el paciente tiene que entender que todo es progresivo, ¿sí? Entonces se han considerado 3 fases en esta recomendación, ¿no? Que en la fase 1, que también pues puede ser llamada la fase adaptativa. Esta fase se da cuando el paciente pues ya ha salido de hospitalización o en todo caso ha pasado la enfermedad y está en casa, ¿no? Y por lo tanto volvemos hacia atrás y nos damos cuenta de que pues ha disminuido su capacidad funcional y por lo tanto está volviendo a adaptarse, ¿sí? Necesita nuevos requerimientos orgánicos, nuevos requerimientos funcionales para poder empezar pues a trabajar un tema de acondicionamiento físico y finalmente debe de trabajar ya la optimización funcional, que es lo que todos queremos, ¿no? De que el paciente se reincorpore, vuelva a lo que hacía antes, a sus actividades habituales, ¿no? El tiempo de duración sí es importante mencionarlo, ¿no? La duración en la fase adaptativa debe darse en un tiempo de 2 semanas, ¿sí? La frecuencia, por ejemplo, de cuántos días, siempre preguntan los pacientes, ¿cuántos días es que debo hacer los ejercicios? En esta primera fase, sí, pues es recomendable que el paciente pueda realizar los 5 días a la semana, pero ejercicios básicos, ¿no? Como pueden ser el tema de movilizaciones y sobre todo ejercicios respiratorios, ¿sí? Y el tiempo va a durar. ¿Quién te da el tiempo de que es un tiempo adecuado, es mucho tiempo? El propio paciente, ¿no? Porque él va a ir presentando pues fatiga, cansancio y él va a ir regulando el tiempo, ¿no? Pero en esta fase, como es una fase básica, entonces puede darse entre 50 minutos pero con periodos de descanso, ¿sí? Luego tenemos la fase 2, que ya es una fase de acondicionamiento físico. Acá ya necesitamos más trabajo aeróbico para mejorar todo el tema funcional, ¿no? Esta fase pues puede durar 6 semanas. La frecuencia va a ser que el paciente va a poder desarrollar los ejercicios 3 veces por semana y en un tiempo de 45 minutos porque los periodos de pausa van a variar acá, o sea, van a ir disminuyendo, ¿sí? Y la fase 3, que es la fase más importante, ¿no? En la fase en la que ya se exige más resistencia y ya el paciente debe estar óptimo funcionalmente, va a durar menos tiempo porque ya pues incrementa lo que es la resistencia, ¿no? También la frecuencia es 3 veces por semana y el tiempo también va a ser 45 minutos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay puntos importantes, ¿no? Porque si bien es cierto, el paciente puede desarrollar los ejercicios, puede realizarlos, también debe de entender y debe de conocer que hay algunos criterios de evaluación, ¿no? En este caso de autoevaluación, porque el paciente pues siempre está concentrándose en qué es algo nuevo que él siente que no sentía antes, o sea, ese es su basal, ese es su punto de comparación con respecto a su patología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente debe de conocer con qué criterios va a iniciar, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, los criterios básicos en los pacientes que están en casa, pues, es el tema de la saturación, ¿no? La saturación de oxígeno, ¿sí? Que debe ser una saturación mayor de 90, o sea, entre 91 y 92, es ideal para que pueda empezar, ¿no? Que tenga una temperatura adecuada también y que según una escala que más adelante les voy a mostrar con respecto a la fatiga, pues en reposo sea la óptima, ¿no? Eso es con respecto a cómo iniciar, o sea, está óptimo para que inicie los ejercicios, ¿sí? Luego de eso vamos a tener lo que son, el paciente debe de también evidenciar cuándo es que debe de suspender. ¿Hay algún síntoma de alerta que haga presagiar que de repente se puede complicar o se puede descompensar o va a necesitar monitorización constante? ¿Sí? Entonces, en ese caso vamos a hablar de los criterios de suspensión de la sesión terapéutica, ¿sí? Entonces, ahí el paciente pues debe de conocer que si su temperatura corporal aumenta
es mayor a 37 grados, hay un signo de alarma, ¿no? La disnea, la fatiga van aumentando a pesar de que el paciente pues está en reposo, en descanso, ¿sí? También pues puede fluctuar el tema de la saturación de oxígeno, entonces va presentando síntomas como dolor, tos intensa, mareos, debe de suspender, ¿no? Y descansar y observarse, ¿sí? Pero también hay criterios importantes como por ejemplo interrupción de la fase. ¿Cuándo interrumpo la fase? Cuando todos estos valores que les he mencionado se alteran de tal modo que el paciente pues empieza a desaturar, ¿sí? Entonces debe de suspenderse. Y un criterio de alerta que es importante porque el paciente debe conocer que si es presente este criterio, necesita un especialista para que sea monitorizado, ¿no? Cuando ya el patrón de respiración es disfuncional, ¿sí? Cuando el propio paciente presenta miedo al esfuerzo y tiene mucha dificultad para respirar, tiene problemas para dormir, ¿sí? También presenta trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Y presenta mucha ansiedad. Entonces es ahí que ya el manejo debe ser multidisciplinario y que también debemos el propio paciente pues prever ayuda por un especialista, ¿sí? Les mencionaba instrumentos básicos, por así decirlo, en este caso son herramientas básicas para que el paciente pues pueda desarrollar esta terapia post-COVID, ¿no? Y son básicos y principales. O sea, sin estos instrumentos el paciente no puede desarrollar la terapia post-COVID, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la escala de Borg, ¿sí? Que es una escala simple, ¿sí? Que es una escala que la podemos encontrar incluso en el internet y que esta escala pues va a hablar de la percepción, ¿sí? Del cansancio, la fatiga que va a presentar el paciente, ¿no? E incluso vemos números, ¿no? Que tiene el número de 0 al 10, donde el paciente pues va a autoevaluarse o el familiar también va a ir preguntándole cuánta fatiga presenta, ¿no? Si es 0, nada, si es 1, es fácil, o sea, el ejercicio que está haciendo, si es 2, o sea, va aumentando, ¿no? Y si estamos entre 4 y 5, es adecuado todavía lo que el paciente pues puede referir y puede realizar los ejercicios, ¿no? Y lo otro es un pulsoxímetro o un oxímetro de pulso, que es básico, ¿no? Que es un tema también de monitorización constante, o sea, un paciente que ha estado hospitalizado o un paciente que ha pasado la enfermedad en casa, siempre el punto de referencia para identificar cualquier factor que nos haga sospechar de que empieza a complicarse es el oxímetro de pulso, ¿no? Entonces, la puntuación mínima es mayor a 90, ¿no? Entre 91 y 92, y con el tiempo, sí, esta puntuación debe ir mejorando, debe ir aumentando, ¿sí? Entonces acá viene lo más importante de la rehabilitación, como habíamos dicho, ¿no? No hay otra cosa que nos vaya a ayudar que los ejercicios, el volver a la actividad física. Esto es importante porque recuerden que mientras han estado con la patología, han estado en hospitalización, han estado en la UCI o simplemente han pasado la enfermedad en casa, pues, ¿qué ha sucedido? Que todos nuestros patrones, sí, se han alterado. Nuestro patrón respiratorio, nuestro patrón de marcha, etcétera. Todos los patrones que nosotros manejamos han sido alterados. Entonces, la actividad física es la única que nos va a devolver la reeducación de todos estos patrones, ¿no? Son importantes realizar, pues, en la primera fase y consecutivamente los ejercicios respiratorios y ejercicios de drenaje bronquial, ¿no? Les presento acá a través de imágenes ejercicios básicos que va a depender de la condición del paciente, que se pueden realizar en sedente, sentado en una silla, si es que el paciente lo tolera, semisentado o completamente echado, ¿sí? Son ejercicios que, como lo ha mencionado la doctora, pues próximamente vamos a trabajarlos en un taller, ¿sí? Pero son ejercicios básicos en los cuales pues se está buscando, uno, reeducar el patrón respiratorio, mejorar la expansión diafragmática, ¿sí? Eliminar secreciones, volver a reeducar todo ese patrón. Y son ejercicios básicos que el paciente pues debe de empezar a trabajar para volverlos a mejorar su función, ¿sí? Luego de eso tenemos ejercicios de estiramiento, que son ejercicios importantes. Recuerden que mientras hemos estado inactivos físicamente, pues nuestras fibras musculares han ido perdiendo elasticidad, ¿sí? Han ido retrayendo, las fibras han ido perdiendo consistencia y por lo tanto hay retracciones musculares, ¿no? Entonces es importante estirar.
porque a través del estiramiento, ¿qué es lo que vamos a lograr? En este caso, por ejemplo, mejorar el patrón respiratorio. O sea, no podemos empezar a trabajar también solamente temas de reeducación del patrón respiratorio si no estiramos músculos claves que nos van a permitir la apertura, el mejor manejo del diafragma, expansiones costales, que es muy importante, ¿no? Y también trabajar todo lo que es estiramiento de la musculatura periférica y axial, o sea, de toda la columna y de todo lo axial, que son nuestros miembros superiores, nuestros miembros inferiores, porque nuestro organismo trabaja en conjunto, ¿sí? Entonces es importante estirar todos esos músculos, ¿sí? Y finalmente, pues, una vez que ya hemos pasado esa etapa, se tiene que empezar a trabajar ya el fortalecimiento muscular, ¿no? Ustedes se están dando cuenta que todo va de la mano. Al principio, pues, se ha enfatizado mucho en trabajar el tema de la parte respiratoria, la higiene bronquial, luego de ello hemos ido estirando todas esas fibras, pues, que se han desacondicionado, ¿sí? Que necesitamos que se vuelvan a acondicionar para nuestro buen funcionamiento orgánico, ¿sí? Y una vez que ya hemos logrado ello, empezamos a estabilizar, a trabajar lo que es el fortalecimiento muscular, porque ya necesitamos ganar fuerza, ¿sí? Necesitamos que esos músculos que han estado inactivos recuperen su fuerza inicial para que nos permitan realizar nuestras actividades funcionales de manera idónea, ¿no? Y eso va a hacer que también nosotros mejoremos nuestra percepción de calidad de vida y vayamos mejorando nuestros estilos de vida, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, podemos ayudarnos de aditamentos básicos en casa, botellitas de agua, pesitas de arena, alguna pelota de plástico, ¿sí? Y son actividades funcionales y básicas que de repente nosotros las hemos ido desarrollando, pero que no nos hemos dado cuenta hasta que hemos estado mal de que tenían un propósito, ¿sí? Entonces también, como les menciono, pues vamos a trabajar talleres en los cuales vamos a trabajar ejercicio por ejercicio y van a ser de manera guiada, ¿sí? Luego de trabajar ya lo que es el fortalecimiento muscular, nos toca volver a obtener nuestra resistencia aeróbica, porque nosotros pues somos seres funcionales, ¿no? Eso es innato en nosotros y necesitamos volver a recuperar nuestra capacidad aeróbica, ¿sí? A través de caminatas, a través de algunos ejercicios aeróbicos, ¿sí? A través de subir y bajar escaleras nos debemos de preparar porque en realidad pues nuestra función está hecha en base a nuestra resistencia física, a nuestra resistencia aeróbica, ¿sí? Y finalmente, pues hay temas importantes que nosotros también de repente nunca nos hemos puesto a pensar que sí eran muy importantes para desarrollarnos con autonomía, ¿no? Es la parte de optimización del control postural, ¿no? Siempre nosotros pues que tenemos mala postura y tratamos de concienciar, mejorar la postura, pero en este caso la inactividad física ha ocasionado todo ello a través de las retracciones musculares, tenemos un pésimo control postural, ¿sí? Y también eso va a repercutir en lo que es el equilibrio, la marcha, en la forma de desarrollarnos adecuadamente, ¿sí? Entonces, si vemos ahí, estamos trabajando bastante el control postural, ¿no? En un punto, en dos puntos, buscando equilibrio, buscando coordinación y necesitamos para todo eso mejorar pues nuestro control postural, ¿no? Para subir, bajar escaleras, cosas que hemos hecho antes con bastante regularidad, algo que nos ha parecido básico y que lamentablemente el estar con esta patología pues ha alterado todo ese funcionamiento, ¿no? Muchas de las personas que han estado en hospitalización incluso salen en sillas de ruedas, ¿no? Con mucha debilidad muscular, con mucha hipotrofia muscular y sin poder cumplir su función adecuadamente, ¿sí? Muy bien, y les dejo de todas maneras el documento técnico que ha sido trabajado por el Colegio del Tecnólogo Médico dirigido a los fisioterapeutas, ¿no? Lo podemos encontrar en la página del Colegio del Tecnólogo Médico del Perú, está a su completa disposición. Doctora, y ha sido un gusto compartir esta presentación. Si es que hay alguna pregunta, encantada de responder. Muy bien, doctora Nidia Soto, ha sido una sesión muy didáctica, teniendo en claro cuáles son los criterios y recomendaciones a tener en cuenta para la rehabilitación de estos pacientes post-COVID-19, ¿no? A continuación vamos a tomarnos unos minutos para el espacio de preguntas, por lo que si tienen alguna consulta o duda acerca del tema, les agradeceré que lo puedan colocar en el chat. Mientras tanto, vamos a resaltar que la importancia de la fisioterapia post-COVID radica en mejorar las secuelas cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, musculoesqueléticas y psicológicas,
pero sobre todo potenciando la capacidad físico, funcional y la calidad de vida de estos pacientes. No sé si, Araceli, tenemos ahí las preguntas. ¿Puedes ver? A ver, permíteme un ratito, por favor. Aquí están haciendo sus preguntas. Permíteme un segundo. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuándo debe iniciar terapia física el paciente post-COVID-19, querida doctora Yanina? Esa es la primera pregunta que tenemos en el chat. Y doctora, muy bien. Sí, esa es una pregunta que frecuentemente se hacen, ¿no? Pero aquí vamos a ver las fases del paciente, ¿no? Si un paciente ha estado en hospitalización, quiero hacer referencia de que nuestro rol como fisioterapeuta inicia desde esa fase, ¿no? Si trabajamos desde un tema preventivo, desde esa fase inicia, ¿no? Desde que el paciente está en hospitalización, recibiendo pues oxígeno para regular lo que es los niveles de saturación, nosotros ya empezamos nuestro trabajo. Luego, si es que el paciente se complica, también trabajamos en lo que es la UCI, ¿sí? Vamos trabajando para que el paciente pues finalmente haga su destete, salga de la intubación y pueda mejorar. Pero en el caso de pacientes que han estado en casa, o sea, que no han cumplido con las fases de hospitalización o que han estado en la UCI, bueno, los pacientes que han estado hospitalizados y que han estado en la UCI salen de alta, lo único que sería es continuar con la terapia, porque el paciente ha venido recibiendo terapia en hospitalización, en la UCI y ahora en lo que es ya en el alta, en casa, en una alta domiciliaria, ¿no? Pero en este caso, en los pacientes que no han estado ni en hospitalización, no han estado en la UCI, han pasado la enfermedad en la casa, sí necesitamos de que esos pacientes sean evaluados, ¿no? Pero en el caso de si los pacientes, por decir, porque esta patología pues se ha dado a nivel nacional y hay lugares hacia donde pues lamentablemente nosotros como recurso humano no hemos podido llegar, nuestro punto básico para que pueda iniciar va a ser el tema de la saturación de oxígeno, como les mencioné, ¿no? Los valores deben ser mayores a 90, entre 91 y 92, el paciente está apto para poder iniciar con lo que es la terapia y los ejercicios, ¿no? Y siempre va a ir de menos a más, y empezando con la parte de los ejercicios respiratorios y algunas movilizaciones básicas, que también el paciente va a ir midiendo su condición para que vaya incrementando o vaya desarrollando progresiones de ejercicios. Perfecto. Muchísimas gracias. Y creo que tenemos una segunda pregunta. Danos un segundo. Ok. En estos tiempos de pandemia, donde no hay mucho acceso a terapias presenciales, ¿qué alternativa podrías plantear, doctora Yanina? Yo creo que esta es una pregunta muy importante, ¿no? Porque en realidad ahorita con el tema de coyuntura que estamos viviendo, pues un tema es la viabilidad y otro tema es la factibilidad, ¿no? Muchos de nosotros como recurso humano, como fisioterapeutas y queriendo el beneficio del paciente, pues hubiésemos querido que se dé el tratamiento de los pacientes de manera presencial, pero ahorita como sabemos, pues los hospitales han sido declarados hospitales COVID, porque la prioridad es los pacientes COVID, ¿no? Pero no los pacientes post-COVID. Entonces, yo creo que en realidad ese es un tema de salud pública, ¿no? Que pocos hospitales han implementado y es un tema importante, el tema de la telemedicina, el tema de lo que es la telerehabilitación, la teleconsulta, que en realidad, pues, incluso hay poca evidencia científica que digan que en realidad funciona, ¿no? Pero yo sí he sido partícipe de ello, soy partícipe de ello porque en el hospital donde yo trabajo, un hospital de primer nivel, ¿no? Enfocado en la parte preventiva promocional, ha apostado por trabajar lo que es telemedicina a través de la telerehabilitación, ¿no? Manejada por un equipo de profesionales multidisciplinario, porque el paciente, como ya lo han mencionado, pues tiene muchos temas secuelares, necesita de un equipo multidisciplinario que ha sido evaluado y se ha ido trabajando, ¿no? Y en realidad ha funcionado el tema de telerehabilitación, incluso la monitorización se ha hecho. Este programa se ha estado aplicando en esos pacientes. Entonces, en realidad ese es un tema que yo le pediría, doctora, ahora a usted que va a llegar al Congreso, que se enfatice mucho en el tema de primer nivel de atención, y la telemedicina es un punto importante que en nuestro país no hemos estado trabajando, y es por ello que se ha dado el colapso de nuestros sistemas de salud, ¿no? Entonces, en realidad yo sí creo en que
el primer nivel de atención va a mejorar nuestros procesos de salud y que también pues el Estado debería de incrementar nuestro PBI, porque en realidad ya estamos cansados de hacer recuperativas, tercer nivel, cuando tranquilamente podríamos trabajar primer nivel de atención. Y esta es una buena opción para los pacientes post-COVID, ¿no? Porque en realidad no es que el Estado o los hospitales cumplan, o sea, las personas piensan que el paciente salió de alta y ya se curó. No se ha curado, se ha quedado con muchas secuelas y ese paciente, esa persona no va a cumplir sus roles, ni social, ni funcional, necesita esta terapia y esto no está difundiéndose mucho. Entonces también agradezco y le pido de que se incluya dentro de sus planes en ingreso al Congreso, pues, ¿no? De que se le dé el rol fundamental a ello, porque en realidad siempre nos han considerado como personal de primera línea, médicos, enfermeros, pero nosotros somos un eje importante en la recuperación del paciente y en el manejo de estos pacientes para readaptarlos, reingresarlos, devolverlos a la sociedad antes de que ellos se enfermaran. Totalmente de acuerdo, doctora Yanina. Muchísimas gracias a la doctora Nidia Yanina Soto Ágreda por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Yani. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Bueno, y permítame reiterar que al llegar al Congreso, una de mis prioridades será justamente la implementación de servicios médicos especializados y descentralizados para la atención de pacientes post-COVID, fortaleciendo todo el primer nivel de atención, con prevención, con promoción y educación en salud. Por ti, por tu familia y por tu comunidad. El Perú necesita más acción, más gestión y combatir la corrupción. Los espero este sábado 27 de marzo a partir de las 9 de la noche en una nueva sesión. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches. Este 11 de abril marcaré el tren de Avanza País. Y escribiré el número 11, porque la doctora Silvana Sam cumple lo que propone. Ella sabe. Ella sabe. Ella sabe. Ella sabe. Ella sí sabe cómo.